Al mirar atrás, vemos que suceden innumerables cosas a nuestro alrededor. Algunas personas las tratan con indiferencia y no les prestan atención, mientras que otras son sensibles incluso a los asuntos más pequeños. Hace mucho tiempo, cuando el almirante Yi Sun-sin servía en el cuartel general naval izquierdo de la provincia de Jeolla, por alguna razón una cantidad inusualmente grande de virutas y trozos de madera llegaban del mar. Él se preguntó: «Esto es muy extraño. ¿Por qué están llegando tantos trozos de madera desde Japón?». Algunos lo habrían ignorado pensando: «No debe ser nada», mientras que otros prestaban mucha atención a lo que podía significar. Así razonó: «Los japoneses deben estar construyendo barcos. De lo contrario, no se producirían tantos escombros de madera. Y si están construyendo barcos, solo puede haber una razón: invadir la península de Corea. La cantidad de escombros sería distinta si se tratara de uno o dos barcos, en comparación con docenas o incluso cientos. Ser capaces de prever esto y decir: debemos estar preparados para lo que está a punto de suceder, es lo que distingue a los visionarios, aquellos que pueden mirar hacia adelante, de la gente común. Debemos grabar profundamente una vez más en nuestros corazones y mentes la venida de Dios, preguntándonos: ¿están nuestras almas verdaderamente preparadas para la salvación cuando Dios venga a esta tierra? Si, como las 5 vírgenes insensatas, no preparamos nuestras lámparas y aceite a tiempo, y solo nos damos cuenta cuando todas estas cosas comienzan a suceder visiblemente, pensando: esto realmente está sucediendo, las profecías de la Biblia se están cumpliendo, entonces ya será demasiado tarde. Lo mismo ocurrió con la guerra de Imjin. Como la gente ignoró las señales y las trató como hechos cotidianos, ¿cuántas personas perdieron la vida y sufrieron devastación y violencia en la península de Corea? Teniendo presente esta historia, hoy reflexionemos sobre el asunto del alma. En la actualidad, tanto los que creen en Dios como los que no creen se encuentran en el mismo estado de ansiedad. Necesitamos considerar lo que significa enfrentar el castigo eterno o disfrutar de las bendiciones eternas. Dios también nos ha explicado de que las cosas de esta tierra son temporales, pero las cosas celestiales son eternas. Por lo tanto, cuando escuchen tales noticias, no deben tomarlas a la ligera, sino tener la previsión de predecir el futuro como el almirante Yi Sun-sin. Solo así podrán tener la mentalidad de prepararse y responder adecuadamente. De lo contrario, podríamos sentirnos arrepentidos, llenos de pesar y tristeza, pensando: ¿por qué no le anuncié ni siquiera a una persona la noticia del reino de los cielos en aquel momento? ¿Por qué no salvé a esas pobres almas en aquel tiempo? Debemos reflexionar profundamente. ¿Por qué el padre y la madre se revistieron de la carne para salvar a la humanidad? Cuando Dios miró a la humanidad desde el mundo espiritual, pensó: aunque tenga que dejar atrás la gloria del cielo, debo despertar a estas pobres almas. Por esta razón, eligió venir a esta tierra en la carne. Hoy, mientras nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre el asunto del alma, recordemos que incluso los pequeños desastres que ocurren en esta tierra son suficientes para hacer temblar de miedo a todos. Si se nos asignara el destino de sufrir eternamente en el mundo espiritual y soportar un dolor sin fin, sería verdaderamente insoportable. Por eso Jesús dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. También dijo: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Es mejor que ser echado al infierno. ¿Por qué Dios dijo eso?
Es porque ese momento sin falta llegará. Hermanos, ese mundo ciertamente existe. Hoy primero veamos el hecho de que aunque nuestro cuerpo perece en esta tierra, nuestras almas todavía existen en el mundo angelical. Veamos el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde estará? En el paraíso. Entonces, ¿qué tipo de seres estarían en el paraíso? Después de que Jesús fue crucificado, su cuerpo estuvo en el sepulcro por 3 días. Por lo tanto, ¿qué ser estaría en el paraíso cuando dijo: Hoy estarás conmigo en el paraíso? Dios nos explica que el cuerpo es la ropa del alma. Es nuestra alma la esencia de la vida. El ladrón a la izquierda de Jesús lo calumnió, pero el ladrón de su derecha lo apoyó. Merecemos morir por el mal que hemos hecho, pero este hombre no ha cometido ningún mal que justifique ser crucificado. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Tenía una fe llena de gracia y añoraba el mundo espiritual. Sabía que su cuerpo estaba destinado a morir de todos modos. Como ya había escuchado las noticias concernientes al reino de los cielos de las que Jesús había hablado, dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús respondió: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, sus cuerpos, el cuerpo del ladrón y el cuerpo de Jesús, todavía estaban aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tipo de ser habría en el paraíso? Podemos entender fácilmente este asunto, ¿no es así? El ladrón hizo una muy buena elección de fe. Ya que recibió y reconoció correctamente a Dios, pudo tomar una decisión tan llena de gracia. En Lucas capítulo 16, versículo 19, se encuentra la parábola del hombre rico y de Lázaro, quien era un mendigo. Cuando ambos murieron, uno fue al cielo y el otro al infierno. Sin embargo, no son nuestros cuerpos físicos los que van al cielo o al infierno. Las personas suelen describir el desprenderse del cuerpo como la muerte, mientras que la Biblia lo presenta como trasladarse a otro mundo. Examinemos el versículo 19 para comprender qué clase de ser se traslada a ese otro mundo y confirmar que ese ser es nuestro verdadero yo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El hombre rico vivía con lujo e indulgencia en esta tierra, mientras Lázaro vivía en extrema pobreza. Sin embargo, Lázaro se fue al cielo, mientras que el rico se fue al infierno. Aunque era rico en esta tierra, no hizo ningún preparativo para el mundo espiritual. Sin embargo, esto no significa que los ricos deban tener miedo. El caso es que el rico no tenía fe. Pensó: el dinero es mi Dios y las cosas materiales son mi Dios. Por esta razón, finalmente se fue al infierno. Aunque Lázaro era pobre, creía en Dios y tenía esperanza en el cielo.
Como resultado, un hombre llegó a descansar en los brazos de Dios, mientras que el otro fue arrojado al infierno. Veamos el versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿A dónde se fue el rico? Fue al lago eterno de azufre ardiente en el infierno. Ya que el sufrimiento era tan grande, pensó: si tan solo pudiera tener una gota de agua en la punta de mi lengua, solo eso me haría muy feliz. Es insoportablemente doloroso. Si vivimos sin pensar en tales asuntos, podemos terminar como el hombre rico, viviendo descuidada e indulgentemente en esta tierra. Cuando llegue el momento de despojarnos del tabernáculo de nuestro cuerpo y comparecer ante el tribunal de Dios, si Él dice: estás destinado al infierno, entonces nada podrá deshacerse en ese momento. Por eso Dios nos dio esta lección de antemano. Ya que Dios conoce el mundo celestial, que es el mundo espiritual, y el mundo terrenal, que es el mundo físico donde vivimos, Dios nos da muchas enseñanzas para que nadie caiga en este error. Sin embargo, como las personas nunca lo han experimentado en su vida, no pueden entender el mundo del cielo y el mundo del infierno. ¿Existe realmente un mundo así? Por eso, algunas personas piensan: ya sea que engañe o dañe a los demás, mientras pueda comer bien y vivir bien, ¿qué importa? Hoy en día, parece que la sociedad se está convirtiendo en eso. Sin embargo, el futuro del rico y Lázaro estaba decidido, y Jesús nos recuerda que el rico fue atormentado en el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Veamos el versículo 25. Pero Abraham le dijo: aquí, Abraham representa a Dios, ¿verdad? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le suplicó a Dios. El hombre rico preguntó si Lázaro podía volver a la vida e ir a la casa de su hermano para darles una advertencia, diciendo: conocí a su hermano después de su muerte y está sufriendo mucho en el infierno. Dijo que deseaba que usted no fuera también allí. Incluso si Lázaro les dijera eso, ¿qué pensaría la gente de él? Pensarían: ¿le pasa algo a este hombre? No importa lo veraz que sea la historia, no podrían entenderla. Por tanto, ¿qué dice Dios? Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él quiso decir: ellos tienen sus propias responsabilidades, así que escúchenlos. Versículo 30. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿qué harían? Seguramente se arrepentirán. Mis hermanos ahora viven descuidadamente, porque solo conocen el mundo físico y nada sobre el cielo y el infierno. Si alguien fuera y se los dijera, nunca actuarían de esa manera. Como él mismo está sufriendo en el infierno, habla desde su propia perspectiva. Si supieran que existe un lugar de sufrimiento, jamás vivirían así. Por favor, que alguien vaya y se lo diga. Pero, ¿qué pensaríamos nosotros? Supongamos que un hombre muerto volviera a la vida y dijera: su padre está en el infierno, rogándoles que no vayan a ese lugar. Me pidió que les dijera que crean en Dios y asistan a la iglesia de Dios. Sin embargo, ¿aceptarían realmente las palabras de alguien que ha muerto y ha vuelto a la vida? Sin creerlo, probablemente pensarían: esta persona debe haber tenido una visión extraña. Por eso Dios dijo: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Versículo 31.
Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, no sirve de nada arrepentirse después de que la situación ha llegado a este punto. Ciertamente tenemos ángeles con nosotros. Ustedes y yo venimos del mundo celestial de los ángeles. Sin embargo, ya que estamos en la carne en esta tierra, es difícil imaginar que alguna vez vivimos en el mundo angelical. Simplemente nos hemos familiarizado con la vida en esta tierra y nos hemos acostumbrado a vivir aquí. Sin embargo, Dios dice que esta vida física no es la única vida. Ya que el mundo eterno existe, debemos esforzarnos al máximo por entrar en el eterno reino de los cielos. Tengamos presente que ese mundo sin duda existe. Vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Qué hacen los ángeles? Nos siguen a todas partes, ¿no es así? Si hacemos algo malo, los ángeles se angustian profundamente. Dios les ordena que nos sirvan como a sus amos. Pero ¿qué sucedería si, al observar nuestro comportamiento, pensaran que no podríamos entrar en el reino de los cielos? Sin duda, estarían muy preocupados. Todos ellos estarían muy angustiados. Aunque no podamos verlos a simple vista, siempre estamos acompañados de ángeles que Dios ha enviado para servirnos. Cuando tenemos fe en Dios y somos sinceros, ¿cómo le reportan ellos a Dios? Hoy me conmovió profundamente ver la diligencia con la que predicó el hermano Kim. No predicaba con un corazón vacío, sino con un corazón ardiente. Deseaba con todo mi ser encontrar a mi hermano perdido. Al ver cómo predicaba el Evangelio con el corazón de la madre que busca a sus hijos, mis ojos se llenaron de lágrimas. De esta manera, los ángeles se comunican con Dios cada día. Ustedes y yo creemos que incluso un trazo o una letra de las Escrituras es la palabra verdadera de Dios que no contiene ninguna falsedad. Por lo tanto, creemos cuando Dios dice: estarás en el paraíso, así como las enseñanzas sobre el cielo y el infierno explicadas a través del hombre rico y Lázaro. Además, todos los ángeles han sido enviados y están siendo dirigidos por Dios por el bien de aquellos que recibirán la salvación. Cada vez que ustedes derraman palabras llenas de gracia, los ángeles aplauden. Es porque la persona a la que sirven es alguien que entrará en el cielo. Además, cuando predicamos con sinceridad, los ángeles nos animan desde nuestro lado. Sin embargo, si perdemos el valor y nuestra fe comienza a enfriarse, los ángeles se lamentan por nosotros. Ellos dirían: si se esfuerzan un poco más, Dios les enviará poder ahora mismo. ¿Por qué no pueden soportar este momento? ¿Se sienten muy inquietos y tristes junto a nosotros? Cuando damos mucha gloria a Dios, los ángeles se regocijan, pero cuando nos alejamos de Dios, los ángeles se sienten cansados, angustiados y tristes. De esta manera, los ángeles que Dios nos ha enviado siempre están con nosotros. En el libro de los Hechos hay una escena en la que Pedro fue encarcelado. En esa situación crítica, donde los que creían en Jesús estaban siendo arrestados, ¿qué hizo Dios a través de la Pascua? ¿Acaso no podemos ver la escena en la que Dios abrió las puertas de la prisión y rescató a Pedro? Veamos esa escena. Hechos capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es nada menos que su ángel». De esta manera, Dios a veces envía ángeles para cumplir su voluntad o para abrir las puertas de la prisión. Cuando reflexionamos sobre ello, nos damos cuenta de que todo esto ocurre dentro del marco de la providencia espiritual de Dios. Entonces, todas las enseñanzas que Dios nos dio no son meramente para que las observemos aquí en esta tierra. Observamos el día de reposo, guardamos la Pascua y seguimos las ordenanzas, no por el bien de nuestra vida física. Hacemos todo lo posible por predicar para despertar las almas que nos rodean. No debemos considerar este trabajo como simplemente lo que estamos haciendo físicamente ahora. Además, ¿quién nos sigue siempre? Los ángeles que Dios ha enviado para servirnos siempre nos siguen. Ya que todas estas enseñanzas acerca de los ángeles existían incluso en la época de la iglesia primitiva, podemos comprender mejor su entendimiento leyendo Hechos capítulo 12, donde dijeron: «Quizás haya visto algo incorrectamente. No era Pedro, sino su ángel». Entonces, ¿por qué se regocijan los ángeles celestiales cuando llevamos fielmente nuestra vida de fe y seguimos la voluntad de Dios con obediencia? Aunque no podemos ver físicamente cómo es la vida en el reino de Dios, veamos algunos de los aspectos que se nos revelan a través de la Biblia. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: «Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Respecto a los ángeles, los seres espirituales que existen en el reino celestial, que ofrecen siempre con gozo ante Dios, están dedicados a darle abundante gloria y alabanza. Por lo tanto, nunca debemos negar la existencia de los seres espirituales invisibles y los ángeles que nos rodean en este momento. Ciertamente existen. Como el ladrón a la derecha de Jesús creía en su existencia, pudo confesar su fe, diciendo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Por otro lado, el ladrón de la izquierda de Jesús no creía tales cosas. Por eso pensó: «Quizás pueda escapar de este castigo físico de la cruz», y se unió a los que exigían que Jesús fuera crucificado. Fue una decisión momentánea. Mientras vivimos en este mundo, ¿cuántas elecciones debemos tomar en cada momento? Dependiendo de esas elecciones, podemos ir al cielo o al infierno. Tales situaciones aún se encuentran ante nosotros. Aquellos cuyos pasos se dirigían hacia el infierno deben girar rápidamente y caminar hacia el cielo, y aquellos cuyos pasos ya estaban dirigidos hacia el cielo deben continuar caminando hacia el reino de los cielos con mayor fuerza. Cuando llegan a entenderlo, el mundo celestial de los ángeles es verdaderamente un lugar eterno y glorioso. ¿Acaso no nos dio la Madre también un sermón sobre esto? ¿Puede entenderse esto con la mente humana? El cielo está más allá del mundo más hermoso, feliz,
cómodo, alegre y encantador que puedan imaginar. ¿No vale la pena esforzarse? Definitivamente debemos ir allí. Cuando llega el momento en el que el mundo en el que todo hombre debe entrar se abre ante sus ojos, ya no queda tiempo para tomar una decisión. Es porque todo está decidido de antemano en esta tierra. Incluso con un pequeño desastre en esta tierra, los corazones de las personas se llenan de miedo, pensando, ¿cómo puedo escapar de este desastre? Sin embargo, el desastre del infierno es incomparable. El hombre rico dijo en Lucas capítulo 16, aunque alguien pudiera ponerme una gota de agua en la lengua, sería un gran alivio. El lugar de tal dolor y angustia es en verdad el castigo eterno del infierno. Por eso Dios nos llama encarecidamente ahora para que no vayamos a ese lugar. Incluso si nos desviamos un poco, Él dice, no deben ir por ese camino, no vayan allí. Es porque Él ve claramente que ir por ese camino nos llevará a la muerte espiritual. Todos debemos ir pronto al eterno reino de Dios. Oro para que ninguno de nosotros se quede atrás ese día. Logremos el arrepentimiento completo como el ladrón del lado derecho de Jesús a quien se le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y vivamos en obediencia a la voluntad del Padre y de la Madre. Oro sinceramente para que todos podamos correr vigorosamente, pensando en la gloriosa recompensa en el reino de los cielos. En este mismo momento, los ángeles están aquí con nosotros, aplaudiendo con alegría. Espero que ustedes den aún mayor gloria, gratitud y alabanza al Padre y a la Madre, logren la hermosa unidad con sus hermanos y hermanas, se conviertan en una luz que ilumine las tinieblas del mundo según la voluntad de Dios y se conviertan en la sal que erradica toda corrupción y maldad. Espero que utilicen el tiempo restante para salvar muchas almas. Muchas gracias. Dios los bendiga mucho.